Hoy en la billetera, Ramón Beltrán. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, uno de los sectores que fue afectado por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles con razones de seguridad nacional al acero y al aluminio que se exporta a su país. Es un gusto recibir en esta billetera a Ramón Beltrán. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, uno de los sectores que fue afectado por la decisión del presidente Trump de Estados Unidos de imponer aranceles al comercio, a la importación hacia los Estados Unidos de aluminio y acero a países como Canadá, México, Europa. También Japón está incluido. Hay pocos que se libraron, aquellos que aceptaron negociar cuotas. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto de estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ramón, de veras, qué gusto. Y la primera pregunta, nosotros somos un país importador neto de aluminio. ¿Cómo nos afecta entonces un arancel si no exportamos mucho? ¿Y cómo puede tener repercusiones en nuestra vida cotidiana, en pesos y centavos? Primero, les agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y poder transmitirle a su auditorio lo que significa para México y para la industria del aluminio esta imposición de aranceles. Has dicho muy bien, México es un país que importa aluminio sí o sí, porque aun cuando somos bendecidos por un montón de recursos naturales propios de la riqueza natural del país, en el caso de aluminio no lo tenemos. La bauxita, que es el mineral del cual se extrae el aluminio, no la tenemos en México, o hasta el día de hoy no hemos descubierto que esté. O sea, no tenemos nada. No, la produce Australia, Nueva Zelanda, ¿quién más, no? China, que es el primer productor, Rusia, India, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Brasil. Pero nosotros, hasta nada, sopas. Pero nosotros, bauxita con calidad para tener aluminio como el que conocemos, no lo tenemos. Pero ¿qué es lo que sí hacemos en México y por qué es relevante el tema? Es muy relevante porque México tiene una gran industria de transformación. Es decir, no podemos obtener este mineral porque no lo tenemos o no lo hemos descubierto, pero lo que sí tenemos es una industria de transformación en 4 grandes sectores, que es la extrusión, la laminación, la fundición y la industria química. Estos sectores es donde se divide el aluminio a nivel mundial. México es muy importante, tiene una cadena de valor tremenda, de alta tecnología, de grandes inversiones, grandes fuentes de empleo, más de 200,000 en el país, más de 1 millón de forma indirecta. Es una industria muy, muy grande y por eso pues, fue invitada a este tema de los aranceles. Pues, qué manera de decir invitada. Pero los que se dan un tiro en el pie son los estadounidenses, ¿no? Es correcto. En la administración del presidente Trump, nosotros pensamos, con todo respeto, porque tenemos que ser siempre respetuosos de un presidente de una gran nación, que no ha entendido bien esto. Nosotros creemos que no lo ha hecho bien, entendemos que es su promesa de campaña, entendemos que es el deber ser de un presidente, cumplir lo que ha dicho. Pero ¿qué es exactamente lo que está sucediendo y cómo nos afecta, digamos, a esta industria de la que... Es muy fácil. Los estadounidenses van a pagar más caro el aluminio que están importando de todas partes del mundo. Esto quiere decir más caro de lo que le compran a Canadá, más caro de lo que le compran a México, más caro de lo que le compran a Europa. ¿Cuánto importamos de Estados Unidos? Nosotros importamos de Estados Unidos alrededor de 750,000 toneladas al año. ¿En pesos y centavos cuánto es? ¿Más bien en dólares? Muy bien. En pesos y centavos o en dólares son alrededor de 5,000 millones de dólares. ¿Y cuánto les mandamos para allá? Y nosotros le vendemos a ellos alrededor de 1,500 millones de dólares. Es decir, ellos tienen un superávit a favor. De casi 3,500. Son millones de dólares. Sí. Son un país que hace un buen negocio con México. ¿Y con estos aranceles qué representa de esta cantidad? Pues el 10% de lo que nosotros vendemos. Quiere decir que el productor en Estados Unidos que nos está comprando aluminio a nosotros va a pagarlo más caro y lo va a depositar a las arcas de su hacienda de Estados Unidos. A México no le afecta. Porque es el aluminio transformado. Es un aluminio que hemos transformado, que lo hemos vuelto ventanas, que lo hemos vuelto puertas, que lo hemos vuelto coches, motores, rines, monoblocks,
latas para refrescos de cerveza, chapas. Decía todo, ¿no? el Todo. secretario de Comercio cuando se anunció la medida, decía que no iba a impactar al consumidor porque era el componente de aluminio para el refresco era como el 0.1% del De las total, latas, del ¿no? valor, no, del costo de producción. La verdad es que la lata de aluminio es el contenedor, pero todo lo de adentro tiene también que ver, ¿no? Y lo que decían es que la ventaja del aluminio es que se recicla, ¿no? El aluminio es 99.5 reciclable. Y más en las latas, ¿no? En todo, realmente en todo. Pero yo quiero comentar algo. La verdad es que cuando no impacta al consumidor final, cuando tenemos un tema de aumentos de precios, de dólar, de gasolinas, de lo que sea que tenemos en nuestro México, ¿verdad? Y nosotros como ciudadanos no sentimos que nos impacte en nuestro bolsillo, yo les quiero decir una cosa y se la quiero decir a todo el mundo. Sí impacta. Y les voy a decir por qué. ¿Y cómo? Porque ¿quién absorbe? ¿Quién absorbe? El que compra lata. Finalmente, Lo absorbe el consumidor empresario. Lo absorbe el dueño de la empresa. Él Pero está luego se absorbiendo. lo transmite al consumidor. Exacto, Cuando la cuando empresa, puede. cuando En cuanto puede. Exacto. les quiero decir una cosa, inmediatamente es el impacto. Les voy a decir cómo. Estas empresas, nosotros los que somos empresarios industriales, damos y nuestro deber ser es generar empleos. Cuando nosotros tenemos que absorber estas pérdidas, los primeros que pagamos y absorbemos estas pérdidas somos nosotros y toda nuestra empresa. Y cuando digo toda nuestra empresa, estoy hablando de todas las personas que trabajan en nuestra empresa. Oye, bueno, y existe la posibilidad de una solución dentro de TLC. Hay gente que dice que el TLC, la modernización o la versión 2.0 del Tratado de Libre Comercio está muerta. La verdad es que no es cierto. No es cierto. Ha seguido negociándose, está caminando muchísimo esto de la regla de composición o regla de origen del sector automotriz. Así es. Claro, siempre tener incertidumbres de si el señor le va a aplicar o no a la industria automotriz en la parte de acero y aluminio un 25%, o a toda la industria de automotriz el 25% de arancel, genera maravilla, vamos, ¿no? Por supuesto. Pero el tratado se ha suspendido, la negociación está suspendida. De ninguna manera. El gobierno de México y los industriales siempre hemos creído firmemente en el diálogo, en la confianza, en los acuerdos, en no levantarnos de la mesa. La sección 232, que es la que invocó a Estados Unidos como un tema de seguridad nacional y basado en ella, le puso aranceles del 25 y del 10% al acero y al aluminio. Bien, está ahí y es un tema aparte. Y por eso la Secretaría de Economía reaccionó de manera inmediata y contundente. ¿Cómo se puede fortalecer el mercado del aluminio en México considerando que pues, somos un importador neto De materia prima. de materia prima? Hay ¿Cómo dos podemos? caminos para hacerlo. Uno, el encadenamiento productivo que está aplicando hoy la industria nacional es el primer camino. Y esto lo ha hecho bastante bien la CONCAMIN, hoy llevada Bueno, por el ustedes son la presidente. cámara más joven de la CONCAMIN, ¿no? Hoy el presidente Paco Cervantes Tienen un año por ahí, lo está ¿no? haciendo, acaba de anunciar la nueva propuesta de política industrial para un México del futuro. Y esto es bien importante, porque en la medida que México tengamos un reconocimiento de que la industria es el gran promotor del empleo, y eso tiene todo que ver con el mercado interno. La Cámara de Aluminio, es verdad, es una cámara de reciente creación, tiene apenas 1 año y medio de ser autorizada, creada por la Secretaría de Economía. Es un gran logro para la industria del aluminio, pero también es un gran logro para México, porque hacía 28 años que México no autorizaba una Cámara de Industria Nacional. Y esto habla de la confianza que le tiene el gobierno, el Estado, a los industriales. Y la Pero también de importancia la del huella tema. económica que tiene el sector. La verdad es una huella ¿Qué importante. porcentaje del PIB El representa? punto 8. El punto 8 del PIB, más o menos 11 mil millones de dólares es lo que nosotros estamos Ay, no más. teniendo. Y esto es bien importante por todo lo que representa. Pero lo más importante, y me gustó mucho eso, el mercado interno. Nosotros, los mexicanos, los industriales, los empresarios, debemos de mirar el mercado interno. Debemos de mirar lo hecho en México. Debemos estar conscientes que somos un gran país con una gran calidad y siempre debemos de preferir lo hecho en México porque es lo que nos ha distinguido siempre. Por eso nos consumen.
Bueno, Ramón, esperemos que tengas razón y que la negociación del Tratado de Libre Comercio fluya. Va a fluir. Va a fluir y va a ser exitoso. Tan flexible como una bonita lata de aluminio. Oye, una última pregunta. ¿Cuánto se recicla en México del aluminio que se transforma? De las 2 millones de toneladas que México compra de manera anual, nosotros como industria, si queremos o no queremos, tenemos que producir chatarra. ¿Por qué? Porque en todo sistema productivo hay un desperdicio. Entonces, este desperdicio se llama chatarra. Ajá. Ok. Además, sumémosle el aluminio que no se ocupa. Las latas son un gran ejemplo. Una vez que uno la consume, se tira. Pero no se tira, se recicla. Ahora bien, ¿qué cantidad es esto? Es alrededor de 400,000 toneladas. Es decir, de las 2 millones de toneladas, más o menos el 20% se convierte en desperdicio. Sé que importamos chatarra, ¿no? A veces, de alguna manera, han traído mucha chatarra de aluminio en el norte del país, en tu estado, en Chihuahua. Sí. Hace mucho tiempo así fue. Hoy México es un gran exportador de chatarra. ¿Cómo? Sí. México, aun cuando no tenemos chatarra en el país, es decir, sí la tenemos, pero no tenemos producción primaria, hay otros países que quieren comprar la chatarra en México, la pagan un poco más cara. Recordemos una cosa, el aluminio está tasado por el LME, London Metal Exchange, es un commodity, es algo tan valioso como el oro y la plata, entonces no pierde valor. Así que otros países quieren venir a comprar el desperdicio. Chatarra por el nivel de transformación que tiene. Porque la chatarra tiene un componente importante de energía. Es decir, si ponemos valores netos y decimos que una tonelada de aluminio, solamente por mencionar valores netos, cuesta 100 fabricarla, cuando tú fabricas aluminio a partir de chatarra cuesta 5. ¡Pum! Órale. Pues nos quedamos con ese dato, ¿no? Es un dato bien importante. La energía es un factor fundamental para el aluminio. Son súper amigos, aluminio y energía. Y por eso los países que fabrican aluminio quieren la chatarra porque cuesta muy poquito volverla a transformar. Recordemos, el aluminio es un metal verde, un metal amigable, y se transforma y se recicla al 99%. Bueno, pues hay sin que perder su valor. Puertas y ventanas de aluminio. Ya está. Carros con aluminio. Ya está. Muy bien. Muchísimas gracias, Ramón. Qué gusto de tenerte con nosotros. Les prometo una cosa. El Tratado de Libre Comercio, en palabras del Gobierno de México, va a seguir adelante. Las intenciones son las magníficas. Y recordemos algo. Somos países hermanos los tres. Y queremos estar juntos. Lo hemos estado 24 años. Debemos tener una confianza y un buen ánimo. No podemos más que pues eso. ver para adelante. Ramón Beltrán, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.